vale. Entonces, vamos a comenzar con esto. Lo primero que necesitamos conocer, vámonos sobre los conocimientos básicos de esto. Vámonos primero sobre el asunto de la normatividad. ¿Cuáles son las normas que nos pueden aplicar para el proceso de rescate? Nosotros pensaríamos que obviamente al tratarse de rescate en trabajo en alturas, pues entonces entrará la norma 9. Y sí, es cierto. Lo voy a dejar como la principal por parte de la Secretaría del Trabajo. Sin embargo, atrás de esta norma también podría entrar la norma 30, que es básica justamente en esto, porque nos habla como de los servicios de seguridad y salud, ¿sale? De entrada estas dos. Pudiera haber algunas otras, sí, la 29 o la 22, dependiendo del ambiente donde estemos realizando nosotros el rescate, y quizá algunas otras normas más, pero al menos estas quedarían como de base. La base obviamente sería la 9. En normatividad internacional hablamos de OSHA. En la industria, porque estamos hablando de industria, estaríamos hablando del Código de Referencia Federal 1910, la subparte D, para caminar y trabajar en superficies. Entonces, estaría justamente el CFR de 1910, subparte D. Eso sería para normatividad internacional. Y ahora vamos a hablar de estándares internacionales. Fíjense cómo aquí divido las cosas. Una cosa es normatividad. Normatividad es algo con lo que yo debo de cumplir. Obviamente en México yo no debo de cumplir con OSHA, pero habrá empresas que son transnacionales que sí deban cumplir con estos estándares porque son auditados. Ayer vimos un tema de auditoría. Entonces es probable que ellos sí, aunque estén en México, de manera interna se auditan para cumplir con OSHA 1910, el CFR 1910, la subparte D. Bien. Pero estándares, ¿a qué nos referimos con estándares? Nos vamos a referir a instituciones que dan un mínimo necesario para poder realizar estas actividades. Primero tenemos a IRATA, Industrial Robotics Access Trade Association. Estamos hablando de la Asociación Industrial de Acceso por Cuerda, básicamente. Esta tiene su sede en Inglaterra. Para aquellos que no conocen a IRATA, es una institución que tiene sede en México. Les mando un fuerte abrazo a mis amigos de IRATA México, de VIA. Una empresa completamente confiable y la cual recomiendo terriblemente. Y muy en especial Leo, Alex y ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre del dueño, ahorita me acuerdo. Bueno, pero es que con quien he tenido más contactos con Alex, pero se me fue su nombre, ok. Pero bueno, les mando un gran abrazo. IRATA México otorga capacitación. IRATA en internacional tiene al menos, y ahorita les digo algunas otras cosas importantes, 3 niveles para trabajar y realizar rescate. Básicamente, el primer nivel es para trabajo. Nivel 1, el Level 1, es el nivel de trabajo en alturas, que dura promedio, yo les podría decir que en el manual, no recuerdo exactamente cuántas horas vienen marcadas, pero han de venir marcadas alrededor de unas 35-40 horas. Sin embargo, es mucho tiempo más lo que se dedica en trabajo real. Comienzas un lunes, empiezas normalmente 8 de la mañana, una cosa así, y terminas las actividades por ahí de las 7, 8 de la noche, a veces más tarde. De lunes a viernes, y el sábado es la evaluación. Entonces, te estás aventando alrededor de unas 50 horas, una cosa así, yo creo que sí, en trabajo constante, colgado y haciendo trabajo en cuerdas. Nivel 1. Nivel 2, ya accedes a hacer rescates. Más o menos es la misma cantidad de trabajo en curso, pero con alrededor de 1000 horas, no alrededor, al menos más bien 1000 horas, al menos 1000 horas de trabajo en cuerdas que debes comprobar para llegar al nivel 2. Y después, para llegar al nivel 3, nuevamente comprobar 1000 horas y otra vez vuelves a hacer el mismo trabajo de una semana más el día de evaluación. IRATA tiene un estándar sumamente alto. Sumamente alto. Entonces, vale muchísimo, muchísimo la pena que conozcamos lo que es un estándar. El estándar es justamente ese. Si nosotros queremos en la industria trabajar, solicitar trabajo en alturas, con DC3, constancias de habilidades laborales, de 5 horas, miren, pudiera ser válido para algunos tipos de trabajo, pero no para todos. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Por favor, tómenlo en cuenta. SPRAT es básicamente lo mismo, pero es una institución de Estados Unidos, donde se evalúa prácticamente lo mismo más un ejercicio.
De hecho, quiero decirles que justamente mi certificación de SPRAT la reprobé en la ocasión pasada. Hice las dos evaluaciones digamos que en el mismo proceso, y justamente el último ejercicio de SPRAT lo reprobé. Entonces es algo muy complicado, tiene mucho trabajo detrás. No tengo pena en decirles que la reprobé porque soy ser humano y porque se vale tronarla. Más importante es saber que la reprobé y que yo voy a buscar nuevamente hacerme SPRAT. Pero lo importante es esto, que se den cuenta del nivel que tiene esto. Esto es algo muy fuerte. Entonces, hablamos de normatividad mexicana, hablamos de normatividad como referencia para Estados Unidos y hablamos de certificaciones, que es algo diferente y es algo a lo que debiéramos aspirar prácticamente todos aquellos que trabajamos en la industria en este sentido, aspirar a un nivel de certificación. Si no puedes aspirar porque es muy caro, sí, sí es caro, un nivel 1 de IDATA te está saliendo, yo en esa ocasión he de haber pagado por los dos niveles como unos 33,000 pesos más o menos, si no es que un poco más viaje, más avión, más bla, 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 bla. Entonces es algo caro, a lo mejor te sale en 40,000 pesos más o menos tener estas dos certificaciones, es algo caro. Quizá no sea para todos, yo lo entiendo, pero dependiendo del tipo de trabajo, a lo mejor puedes encontrar instituciones que te dan lo mismo, aunque no sea con la certificación de IRATA, pero que sí tienes el mismo nivel. Entonces, para que lo tomen en cuenta, pero no va a ser un trabajo que hagas, como yo les decía ahorita, el que vamos a hacer mañana y pasado mañana, no son de 2 horas, de 5 horas, no es una plática en donde yo les digo, miren, se suben, tengan cuidado, se agarran y ya, no es así. Para que lo tengan bien claro, por ahí nos dicen saludos desde Zacatecas, qué padre, Roxana Obregón también desde la Ciudad de México, muchísimas gracias. Conocimientos básicos. Sí es importante que yo traiga una base de conocimientos antes de hacer un rescate. Ya hablamos de un estándar, y eso ya me dice qué es lo que yo debo hacer. Por lo menos estoy hablando de unas 100 horas de capacitación aula y entrenamiento directo en habilidades para yo salir en la parte de rescate y poder aventarme un rescate, pero, y eso ni siquiera como nivel avanzado, sino como un nivel intermedio, como un nivel 2, pero necesito algunos conocimientos. Quiero hablar de ellos. No me voy a meter puntualmente a cada uno de estos temas, pero sí quiero que los tengas en cuenta. Lo primero, debes saber realizar un análisis de riesgos. Básicamente que tengas bien claro qué es la metodología de control de riesgos o la jerarquía de controles, donde estamos hablando de que un peligro primero se elimina y si no se puede eliminar se sustituye, y después de ahí pudieras hablar de un control de ingeniería, controles advertenciales o controles administrativos y al final los controles de equipo de protección personal. Esto es algo básico. ¿Por qué? Porque vas a necesitar hacer un análisis de riesgo. En la industria se solicita el análisis preliminar de riesgos. Nosotros por la norma 9 debiéramos tener ya como antecedente, ya como parte de un análisis de riesgo del lugar en donde se hacen trabajos en altura. Eso nos lo pide la norma 9, la norma de la Secretaría del Trabajo. Ya debiéramos tener un catálogo de dónde se hacen trabajos en altura, qué tipo de trabajos, qué tipo de peligros y la cuantificación de los peligros que resultan en el riesgo. Entonces ya debiéramos tener este documento ya prehecho. Pero en el momento de realizar la actividad industrial, entonces necesito hacer un análisis preliminar de riesgos. El análisis preliminar de riesgos se basa mucho en esto. ¿Cuáles son mis controles de ingeniería, mis controles administrativos? Los voy a encerrar los advertenciales y los de señalización y todos estos en administrativos, y los de equipo de protección personal. Los voy a encerrar ahí. Esto debemos de conocerlo. Entonces, hacer un análisis adecuado. Si quieres más datos al respecto de esto, busca las conferencias que ya hemos otorgado anteriormente donde hablamos de esto. Entonces, ahí lo puedes encontrar, están en YouTube. Ahora bien, de ahí partimos a que si se requiere de una evaluación, de un análisis preliminar de riesgos, también se requiere de un permiso de trabajo. El permiso de trabajo se debe otorgar solo si antes se realizó una evaluación médica. Fíjate bien, nosotros como sede de la empresa debemos administrar justamente la situación de riesgo a la cual vamos a exponer a los trabajadores o proveedores. O proveedores, porque a lo mejor no son tus trabajadores, pero sí proveedores tuyos. Entonces, ¿cómo la administras? Deberán de entregarte
De entrada yo solicito estudios médicos donde vengan, también ya hemos hablado de manera muy puntual de esto, donde vengan estudios de sangre, estudios de electrocardiografía, estudios de drogas, estudios bla, 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 previo a que ingresen a la planta. Previo a que ingresen a la planta. Todos los estudios los hemos platicado ya en algunas conferencias anteriores. Ahora, te entregan esto y ahora sí pueden ingresar en la planta. Y antes de que vayan a realizar el trabajo, el mismo día deberás hacerles una evaluación médica, donde vas a checar horas de descanso, alimentación, azúcar en sangre de preferencia, oximetría de pulso, tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, equilibrio, situaciones como enfermedades en sistema respiratorio y algunos detalles. Evaluamos esto y entonces damos por visto bueno que sí el trabajador puede realizar lo que estamos nosotros solicitándole. Y entonces ahora sí, en base a eso y a la evaluación del equipo que van a ocupar y a otras cosas más, ahorita hablo de ello, se le otorga un permiso de trabajo. Entonces, fíjate bien, documentos iniciales son análisis preliminar de riesgos, permiso de trabajo. Permiso de trabajo, para poderlo otorgar necesito que los trabajadores antes hayan entregado una evaluación médica completa de laboratorios y que se evalúen en condiciones previo al trabajo. ¿Sale? Vamos bien. Ahora, esta evaluación obviamente va marcada en base a lo que nos dice la Secretaría del Trabajo en la norma 30. Y aparte necesito el procedimiento de trabajo. En teoría, en el permiso de trabajo, yo meto el qué, o sea, qué es lo que van a realizar. Fíjense bien, primer pregunta que van a contestar en el permiso de trabajo es qué van a realizar. Segunda es cómo. Entonces estoy hablando del procedimiento. Ahí van a contestar el cómo van a realizar la actividad. ¿Sale? Y tercer pregunta, el por qué. ¿Qué es lo que están buscando? Esto es bien importante. Y así hacemos un procedimiento de trabajo. Y ahí mismo se integra cuál debiera ser el procedimiento en caso de emergencia. Entonces, ¿por qué es necesario que en el permiso de trabajo venga esto? Quizá a lo mejor hasta en match con el análisis preliminar de riesgo. Porque esto nos permite anticipar qué equipo materiales vamos a requerir para un rescate. Para un rescate en alturas. Entonces, ya desde aquí lo estoy amarrando. Si yo estoy realizando un trabajo en alturas y no tengo pensado esto, te pongo el caso que te comentaba al principio de la grúa viajera. No tenían camilla, no tenían cuerdas, no tenían nada para realizar el trabajo en la grúa viajera. Entonces, obviamente, esto fue porque no hubo antecedente de todo esto que te estoy comentando. Si tú lo tienes ya sentado, lo tienes cimentado, no tienes mayor bronca. Si en algún momento requieres de una asesoría para que lo hagamos esto en tu planta, en tu centro laboral, y te digamos qué es lo que se requiere, entonces, sin ningún problema, en los datos del video, ahí está el WhatsApp y ahí me puedes contactar. Ahora, y después el cómo y cuándo vamos a hacer un rescate o vamos a realizar la extracción. Entonces ahí determino todo esto. Son conocimientos básicos que debe tener obviamente todo el personal. Y ahí es donde termino, cuál es la preparación que tiene mi gente y todo esto. Aquí mismo decido algo también muy importante. ¿Quién va a realizar el rescate? ¿Quién va a realizar el trabajo? Me queda muy claro. Pero quién va a realizar el rescate, eso no siempre está muy claro. Porque en ocasiones, y hay plantas que está bien, dicen, a ver, me vas a entregar DC3 de trabajo, pero también DC3 de rescate y vas a venir con el equipo de rescate. Me ha pasado, yo he trabajado justamente en ese tipo de situaciones, en donde me han contratado porque, Alejandro, vamos a realizar un trabajo, me están pidiendo, ellos saben realizar su trabajo en alturas, no hay ningún problema, pero me están pidiendo, aparte, que llevemos a un rescatista certificado con equipo para una situación de emergencia. Entonces ahí ya vas a trabajar en una situación en este campo y ya voy de hecho a apoyarles en todo el proceso, pero o a planearlo justamente, a hacer la planeación. Entonces también ahí puede suceder. Pero necesitamos estar como muy claros en que quién va a hacer el rescate. En ocasiones te digo, las empresas dicen lo va a hacer el contratista o en ocasiones dicen no, el contratista no. Quien va a hacer el rescate si fuera necesario es mi personal brigadista, que yo tengo preparado con este equipo, con esta preparación, yo ya sé cuáles son sus capacidades y entonces de ahí sale justamente... Hola Diana. Ok, ahí está saliendo
gran parte de, digo, no quiero yo quemar empresas, pero ahí está saliendo justamente una colaboradora de esa empresa en aquella situación que ocurrió que le estaba comentando. Sale y vale. Entonces, así es como debería ser. La empresa rescata o rescatan los proveedores. Ahí el contratista, tú debes de definirlo, ¿no? Tú debes de definirlo. Si es que estoy bien, creo que sí es la misma Diana. Creo que sí. Sale y vale. Entonces, ahora bien, vamos a otra parte de los conocimientos básicos. El permiso de trabajo, todo trabajo de alto riesgo y en base a las normas debe llevar entonces un permiso de trabajo. Todo trabajo de alto riesgo debe llevar, y en base a la normativa de la Secretaría del Trabajo, debe llevar un permiso de trabajo. En este sentido, tenemos también una situación aquí importantísima, que son conocimientos básicos pero ya técnicos del trabajo en alturas. Necesitan conocer lo que es factor de caída. No me voy a poner a explicarlo de manera detallada, lo único que te voy a decir es que el factor de caída se divide en tres: factor de caída 0, 1 y 2, básicamente. No necesariamente son esos tres números, puede ser .5, .3, .7, .8, pero como referencia vamos a tomarlo como 0, 1 y 2, de 2 no pasa. Y deben saber los trabajadores en qué factor de caída van a estar laborando. Punto. ¿De quieres de más referencias? Videos anteriores, por favor, si no nos vamos a alargar terriblemente. Ok, distancia total de caída. ¿Cuánto es lo que en realidad van a caer ellos en caso de que sucediera una situación de caída libre? Ahora, esto va a depender de a qué están sujetos, dónde están sujetos, cuál es el tipo de línea de vida con la que van a trabajar. Va a depender justamente todo este detalle. Hay muchos elementos ahí que debemos tomar en cuenta. Ok, ahí nos dice, por ejemplo, Roberto Díaz: saludos desde Venezuela, punto fijo, Falcon. Ok, bueno, exactamente, pero bueno, yo creo que estás ahí como queriéndonos aportar un poquito. Gracias, Roberto. Distancia total de caída, entonces va a ser la suma de nuestros elementos, de nuestra altura, pero va a depender de qué tipo de equipo estamos nosotros utilizando. Casi todos los equipos de protección personal, las líneas de vida, tienen una grafiquita de distancia total de caída, pero no siempre se trabaja con las líneas de vida, las jack o doble gancho, no siempre se trabaja con esas. Entonces, no siempre va a ser esa la altura o la distancia total de caída. Va a depender mucho de otros elementos. Para eso obviamente hay que conocerlo. Síndrome del arnés. Necesitamos comprender qué es el síndrome del arnés. Básicamente te digo que es la compresión de las arterias femorales que permiten que no haya un retorno venoso. Eso quiere decir que no regrese la sangre a la bomba, al corazón. Por lo tanto, al no regresar la sangre suficiente al corazón, no se vuelve a bombear la sangre a través de la aorta y de ahí a todas las arterias generales, y entonces hay una precarga disminuida, una postcarga disminuida, y esto contrae o lleva de forma directa a un estado de shock hipovolémico o pseudo hipovolémico, ¿no? Un problema básicamente de distribución de sangre. Entonces, necesitamos entender esto. Básicamente estamos hablando de falta de oxigenación a órganos vitales. A lo mejor pudiera, dependiendo del tiempo, hasta crearse un síndrome compartimental. Vaya, sí es complejo, o para los que no son del área médica, pudiéramos tenerlo ahí como clave. ¿De qué va a depender? ¿Cuánto tiempo tenemos? Miren, según la bibliografía, pudiéramos tener desde 10 hasta 20 minutos para realizar un rescate, pero eso va a depender de la situación, del tipo de arnés que tiene, de cómo se coloque, de si tiene algún dispositivo para poder liberar un poco los vasos sanguíneos, porque existen arneses que tienen dispositivos para esto. Depende de muchas cosas. Entonces, pero debemos conocer sobre síndrome del arnés. Esto también debemos de tenerlo ahí bien claro. Jorge Martínez, hoy estaba pensando en ti. Saludos, mi estimado Jorge, ¿cómo estás? Justamente estaba pensando hoy en ti, me leíste la mente. Qué padre que te estás conectando. ¿Qué otra cosa deben conocer? Si no ubican a Jorge, les platico rápidamente. Lo entrevistamos hace algunos meses, quizá unos 2 o 3 meses. Él es prevencionista, pero de Nueva York. Entonces es un compañero mexicano de Puebla, orgullo mexicano de Puebla, prevencionista, pero en Nueva York. Entonces, y es instructor de OSHA justamente. Entonces, un saludote, Jorge, qué padre que andas por aquí. Las matemáticas en las alturas. Las matemáticas en las alturas. Necesitamos, aunque nos pese, conocer sobre
cómo se comportan los equipos, la resistencia de los equipos, los impactos, muchas cosas al momento de caer un trabajador. No me voy a meter a explicar las matemáticas en las alturas, ya he dado conferencias de esto en específico y muy importante, esto está bien desglosadito en nuestros cursos. Entonces, sí te voy a decir 4 cosas que necesitan conocer tus trabajadores. Primera, resistencia real de los elementos de carga. Si tú agarras un mosquetón o un conector y ves que dice ahí 23 kN y tú crees que esos 23 kilonewtons son lo que resiste tu equipo, ya estás en un error. No te voy a decir más, estás cometiendo un error muy grave porque no es la resistencia máxima del equipo o no la resistencia que debes tomar en cuenta. Por lo tanto, esa se le llama carga mínima de ruptura a esa resistencia. También aparece como MBS y debes conocerla. Si no sabes de esto, tienes un problema. Fuerza de impacto, eso quiere decir cómo afecta la masa, el peso, por decirlo de alguna manera, la gravedad de la altura, en el impacto que va a tener la persona al caer. ¿Sale? Ya sea que llegue al piso o esa fuerza de impacto se dé en el equipo. Por lo tanto, también deben conocer esto. ¿Qué otro elemento? Las cargas. Basada en los ángulos que estamos nosotros realizando. Dependiendo de la angulación de los elementos o de las líneas y de los anclajes, vamos a tener diferentes cargas en los ángulos. Mientras más abierto el ángulo, mayor peligro. Tampoco me voy a meter a explicarlo porque les digo, esto requiere de mucho tiempo. Entonces, no voy a meter a explicar estos detalles, pero están en nuestros videos ahí para que lo tengan. Parte de los elementos básicos que debes de conocer. Y también el asunto del acordonamiento. ¿A cuánto debes acordonar? Entonces, estas 4 cositas deben tenerlas muy claras tus trabajadores y tus rescatistas. Resistencia, fuerza de impacto, resistencia de elementos de carga, fuerza de impacto, cargas de ángulos y el acordonamiento, cómo se debe hacer un acordonamiento, porque hay reglas para acordonar, no nada más es meter cinta y ya, no es por ahí, no nada más ahí. Entonces, sal y vale. Vámonos con la silla. ¡Ay! Quiero que por favor lo piensen. Hay una chica que les venía a saludar y bueno, ya les saludó. Ya viene el 2 de noviembre, el 1 de noviembre, entonces, bueno, pues hay que despejar un poquito la mente. Si alguien se acordó del Aro o del Exorcista, lo siento mucho. La intención nada más es que nos despertemos tantito. Entonces, debido a que ya venimos, ya vamos hacia noviembre, bueno, pues se me ocurrió ponerles aquí un pequeño videíto, ¿no? Que les pueda mostrar esta situación del 2 de noviembre, ¿no? Entonces, ahí se los dejo para que lo vean nuevamente. Sale y vale, entonces, vámonos con la siguiente diapositiva. Sorry, ahí les pongo sorry. Sale pues. Muy bien, vámonos con la siguiente. Conocimientos básicos. Todavía seguimos con algunas cosas de conocimientos básicos. Cuando hablamos de contratistas, a los contratistas, y aquí me faltó ya meter el REPSE, pero a los contratistas les tengo yo que administrar de una forma muy especial, que es algo que en México ya se hace en muchas plantas. Permítanme tantito, no sé ustedes, pero yo necesito una refrescadita. Es algo que ya se hace en muchas plantas, en muchos lugares de la industria, pero en muchas otras no. Entonces, a los contratistas, como en México al menos debemos de controlarles. Primero, controles administrativos. ¿Esto qué quiere decir? Que traigan sus procedimientos de trabajo, que traigan su permiso de trabajos, que hagan su análisis preliminar de riesgos, los estudios médicos. Todo esto es parte de los controles administrativos. Necesitamos el SUA. El SUA es un documento que expide el IMSS, que sirve como, me voy a ir a términos muy sencillos, que sirve como un recibo de pago de los impuestos generados de un trabajador que está laborando con nosotros como contratista, o aunque no sea contratista, al final si lo tengo registrado ante el IMSS y tiene seguridad social, entonces va a venir en el SUA. Ahí vienen justamente los pagos que se hacen por Infonavit, o los pagos que se hacen de IMSS.
¿Por qué digo IO? Porque un mes sale solamente Infonavit y en el siguiente mes sale, un mes sale solamente IMSS y en el siguiente mes sale Infonavit e IMSS y así se la llevan, dos y uno, dos y uno. Entonces, de esta manera van terciándose los pagos de impuestos en este sentido. Bueno, necesitamos que traigan el SUA, que eso me comprueba que está en el listado de trabajadores dados de alta, por lo menos del mes pasado con nosotros, pero también el pago que hace referencia a ese recibo. Entonces, muy importante. Muy bien, James, que es el sistema único de autodeterminación. Muchísimas gracias. No quería yo meterme como en términos, ya lo pusiste por acá en el YouTube, entonces pues ya lo menciono. No quería yo meterme en este rollo. Los estudios médicos, ya saben, ya les expliqué un poquito de los estudios médicos. Y el control de acceso. ¿Qué es esto del control de acceso? Yo les sugiero que hagan un control de acceso para los proveedores. Esto quiere decir que se evalúen diferentes cosas. Para que un proveedor pueda ingresar, debe de pasar por una cadena de hechos, una cadena de eventos. ¿Cuál sería esta cadena de eventos? Obviamente que tomen capacitación, curso de inducción a proveedores. Esta sería una. Entonces, esto es uno de los elementos del control de acceso. Otro elemento para control de acceso es que hagan un listado del equipo que van a ocupar en el trabajo, de trabajo y para rescate fíjense bien, esto es algo bien importante, con la trazabilidad del equipo. ¿Qué es esto de la trazabilidad, Alejandro? ¿Qué te estás fumando? Bueno, pues la trazabilidad quiere decir el historial de evaluaciones de que el equipo se encuentra en buen estado. Entonces, esto con la trazabilidad del equipo. Entonces, el curso de inducción, listado de equipo, los estudios médicos de los trabajadores, la evaluación médica, ya hablamos de ella, la evaluación médica previa al trabajo, ¿sale? Que es momentos antes de que inicie el trabajo, que esta es otra evaluación, y obviamente, ya les decía yo, todos los procedimientos de trabajo aprobados por la empresa, tanto para trabajo como para rescate, más permiso de trabajo y análisis de riesgo, cuando menos esto como control de acceso. Si a este control de acceso le quieres de una vez sumar que vengan su SUA, que venga o algún otro elemento más, está excelente. ¿Por qué les digo algún otro? Por ejemplo, en Ford, a mí me encantó eso cuando me tocó por ahí laborar para Ford. Ford, yo en el momento en el que voy a ingresar con un vehículo, me pide también el seguro del vehículo, el seguro contra accidente del vehículo dentro de la planta. Ya en alguna ocasión, esto seguramente fue porque ya les pasó que algún coche tuvo algún percance dentro de la planta, entonces está asegurado o no está asegurado. Bueno, fíjense, estos son elementos extra que pueden llegar a solicitar. Entonces, y así como ese, se me pueden ir algunos otros más. Entonces, esto es lo que yo le solicitaría muy en específico al contratista, muy en específico al contratista. ¿Hay algunas otras cosas más? Sí, ¿por qué no? Porque estoy hablando, no he tocado el tema de los DC3, por ejemplo, de la capacitación en ese sentido. No he tocado el tema de si les tienes que hacer una evaluación de alturas en específico, por ejemplo. Hay empresas que lo hacen, o sea, independientemente de que tienen el curso de inducción, aparte los llevamos a una evaluación de conocimientos en alturas, de conocimientos en rescate en alturas o de espacios confinados, depende de los temas que van a realizar. Entonces, aparte los llevamos a esto, ¿no? Quiere decir que hay como muchas cosas que podemos nosotros conectar justamente con este control de acceso. Eso es para que realmente puedan acceder. ¿Y qué sucede? Es un formato muy sencillo en donde yo pongo todos estos y pongo a alguien que firme para que, ese es el control de acceso, pongo a alguien que firme para que él autorice justamente el haber evaluado ese elemento. Te pongo el ejemplo. Curso de inducción para la empresa, lo firma seguridad, normalmente es quien lo da. Entonces les firmo el control de acceso a cada uno y ya tienen su primera firma. Evaluación del equipo, lo firma seguridad. Evaluaciones médicas, lo firma servicio médico. No sé, el SUA y todo eso, ¿quién lo va a firmar? ¿Lo entregaron? Pues ya se firma. Y al final, cuando ellos ya llegan a la planta, ya llegan
y tienen todas sus firmas para control de acceso. Este es un tip que te paso porque ayuda bastante a que las empresas puedan ingresar y tengas mayor seguridad. Otra cosa que deben conocer, pues los riesgos eléctricos. No podemos dejar de largo. En muchas ocasiones los trabajos de alturas van agarrados de la mano con el asunto de trabajo eléctrico. Entonces, fronteras de proximidad, cuáles son los límites y de restricción. Esto lo puedes encontrar de manera muy clara en NFPA 70E, que habla sobre seguridad en instalaciones eléctricas, sobre la parte de seguridad en instalaciones eléctricas. Entonces, en mantenimiento de instalaciones eléctricas, básicamente, NFPA 70E, también tenemos conferencia de eso, en redes sociales lo puedes encontrar, te puede ayudar mucho para que tengas el conocimiento como más claro. Entonces son otros elementos y todavía no hemos llegado al asunto del rescate, o sea, todo lo que tenemos que revisar y todavía no hemos llegado ni al trabajo. O sea, todavía no hemos iniciado la chamba. Es todo lo que tenemos que iniciar, que checar antes de iniciar la chamba, ¿no? Y obviamente, pues el conocimiento del equipo, ¿no? Que la gente realmente traiga equipos. Que no me venga con que vienen con cuerdas amarillas y que van a hacerle un nudo a la cuerda y que de ahí se van a sujetar con una línea que no tiene ni amortiguador. Que no me vengan con arneses que no están cumpliendo con normatividad para rescate o para trabajo o para qué están cumpliéndola. Que me traigan anclajes certificados, que me traigan cascos certificados, que me traigan sillas o podiums, que me traigan bloqueadores anticaídas, que me traigan descensores, que realmente sean adecuados. Hace poquito uno de nuestros alumnos me decía: Alejandro, quiero que me digas si conviene. Fíjate que estoy queriéndome inscribir a un curso de rescate o de trabajos en espacios confinados, una cosa así, que está vinculado a Texas, no sabe exactamente a qué. Esto me acaba de pasar hace 2 o 3 días. Pero quiero preguntarte dónde puedo comprar yo un 8, me están solicitando un 8. Y me empecé a reír, le digo, ya desde ahorita te digo que no te inscribas al curso, porque el 8 como descensor, tal cual, ya es algo no recomendado por NFPA para trabajos ni en alturas ni en rescate. Entonces ya son equipos que ya están en desuso porque ya no están recomendados, al menos para la parte industrial. Yo no sé si en el deportivo, no es mi área es lo industrial, al menos para la parte industrial no están recomendados. Entonces ya de entrada te digo que a donde quieres ir es gente que no está actualizada, y más si te está pidiendo un 8, quiere decir que ni equipo tienen. Entonces, para que tengan ustedes en cuenta esto: anclajes, arneses, líneas de vida, líneas retráctiles, sistema de ventaja mecánica, conectores, líneas horizontales, líneas verticales, silleta o podium, como le quieran llamar ustedes, línea de posicionamiento, camilla esquí, todo el equipo que vas a necesitar, cuáles son las condiciones y que tengan conocimiento del equipo. Ese es otro elemento que debieran tener. Otra cosa, a ver, fíjate bien, tú les vas a revisar el equipo. A la gente que va a llegar, les vas a revisar el equipo. ¿En base a qué estándares? Aquí lo único que te digo es tómale un screenshot a esta pantalla, porque en esta pantalla tengo ya los estándares, el estándar, digamos que europeo, que es el de los más comunes, o el ANSI en alguno de los casos, dependiendo del equipo. Por ejemplo, aquí tengo para las LEYARD, que son las líneas de vida, que es el 354, o para la regulación de trabajos en cuerda, que es el 12841, pero se divide en tres: en A, que es bloqueadores anticaída, en B, que es bloqueadores, y en C, que es descensores. Eso lo vas a encontrar en tu arnés, casi siempre trae una letra A, B y C, lo traen ahí el mismo arnés, te refiere justamente a esto. El 341, que habla de los descensores, y más cuando son de rescate o no, qué tipo de descensores, y así sucesivamente. Los mosquetones o conectores son el 362. Debes revisar que el equipo tenga y cuente con la certificación adecuada para lo que están realizando. Entonces, que no te traigan con todo el respeto, que es muy buen equipo, pero no para esto, obviamente, que no traigan un conector Trooper, por ejemplo, ¿no? Pues lo hacemos con porque pues aquí dice que aguanta 900 kilos, pero no está certificado. Necesitas que esté certificado. Entonces, ubica esto, y este documento, nada más dale un screenshot, te va a ayudar mucho para que tengas cuáles son como los estándares o certificaciones que tiene el equipo, que requieres para el equipo. Entonces, bueno, conocimiento del equipo y los estándares internacionales del asunto del equipo, básicamente, ¿no? Entonces, para que lo tengas ahí